Bueno, buenas noches a los que no saludé. Bien. Iba a arrancar leyéndoles una fábula, pero si prestaron atención a la apertura y a lo que habló Manuel, justamente está muy relacionado a lo que yo vengo a compartirles hoy. Y todo, aún las canciones que hablaban del Señor, que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Rey de Reyes, aún lo que habló Manuel, de que cuántas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que nos están quitando justamente la atención en las cosas que son lo más importante, que es el haber tenido en cuenta esto que celebramos recién, que es la Santa Cena, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos aquí reunidos porque nos sentimos identificados de que somos hijos de Dios. Y estamos reunidos acá, y cualquier persona que pasa por el frente va a decir, ahí están los evangélicos reunidos, escuchando, estudiando la palabra de Dios. Y nosotros aquí reunidos, todos juntos, nos sentimos orgullosos. Pero la cuestión es que Dios nos ve las 24 horas del día, todos los días del año. Y nos ve afuera de lo que es este lugar. Y yo les voy a compartir hoy un mensaje que yo ya lo he dado en otra iglesia, no igual, obviamente, no me acordaría exactamente lo que diría, pero el título sí. Hoy Osvaldo me preguntaba por el título y la verdad que no lo puse, pero lo van a sacar ustedes mismos el título. Ayer suspendí la fábula porque voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer a la noche fuimos a ver el partido de Central, un partidazo de Central con Talleres, no sé qué. Y estaba esperando que entraran los jugadores, ¿no?, a la cancha, y yo miraba y veía todos los carteles que ponen en la cancha. Sos el amor de mi vida, sin vos, sos el aliento de mi vida, sin vos me muero, todas esas cosas, ¿no?, que expresan cosas intangibles. O sea, uno puede ver la cancha Central, uno puede ver los jugadores, puede tocarlo, pero lo que expresan es un sentimiento. Y justamente yo miraba, y ¿cuántas personas habrá habido? 40.000 personas, 30.000, no sé cuántas personas habrá habido. No estaba lleno el estadio como otras veces, pero yo veía que no había de Talleres gente. O sea, había unas 2, 3 personas que conocías ahí, que estaban conmigo, y yo soy de Boca, que eran de Talleres, y estamos los 4 ahí juntos, con toda la hinchada Central. Pero yo veía, ¿no? Y digo, pensar que esta gente, su Dios es el fútbol, o sea, es Central. Y cómo expresan sus sentimientos, y como muchos hasta se matan por eso. Estoy hablando de Central como pasa con Boca, pasa con todos los clubes, aún del mundo, no solamente de acá de Argentina. Y yo digo, y como decía Manuel, que en la pavada que está el mundo. Pero más en la pavada estamos nosotros, los hijos de Dios. Porque pudiendo hacer algo por toda esa gente que está equivocada, estamos aquí reunidos hoy. Me parece bárbaro hoy el día de reunión, de culto. Pero ¿y qué estamos haciendo el resto de los días de la semana? Me parece que estamos un poco imbuidos, como decía Manuel, en las cosas del mundo. No estamos en la sintonía de Cristo. No estamos en la sintonía que Dios nos mandó que estuviésemos. Aún estoy hablando de personas cristianas o líderes. Estoy hablando de líderes que están en los púlpitos, y yo los veo que no están en el sentimiento o en la sintonía que Dios quiere que esté. Yo lo que voy a hablar hoy es justamente de una situación en la que Dios quiere que estemos y en la que Dios nos puso. Dios nos puso en una situación a nosotros muy importante. Cantábamos canciones hoy de que somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a pueblo y naciones. ¿Lo estamos haciendo? Una pregunta, no me la contesten. ¿Lo estamos haciendo?
¿Qué hiciste esta semana? No hicimos nada. ¿Qué hiciste este mes? Ya terminó enero. ¿Hiciste algo? Y miren si achico. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hace unas horas? Nos complicamos más. Entonces, a lo que vamos. Tenemos que entrar en la sintonía de Dios. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias en Apocalipsis. La verdad que estoy temblando como una hoja, porque la responsabilidad de llevar la palabra es muy difícil. Y es muy difícil llevar la palabra, porque para llevar la palabra uno tiene que vivirla. Entonces, si yo voy a llevar la palabra a alguien, primero la tengo que haber vivido, porque si no, no tengo autoridad. El Señor Jesús, cuando hablaba, los fariseos le decían, habla como si tuviera autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús vivía lo que decía. Entonces, si yo, por más que vaya a la cancha, por más que vaya a comer asado con mi amigo, pero me comporto como un hijo de Dios, tengo que vivir la palabra de Dios. Porque si yo no la vivo, por más que esté encerrado en mi casa, en la computadora o en lo que sea, pero no vivo la palabra de Dios, no soy un címbalo que retiñe. La palabra de Dios hay que vivirla, es vida. Como dijo Sammy Fuentes, la palabra de Dios es vida. Fíjense que lo que contaba él, que dice que llegó hasta lo más bajo, no sé si lo que estuvieron el miércoles, llegó hasta lo más bajo. ¿Y cuál era lo que Dios le pedía? Dios le pedía, dice, ¿cómo fue la frase que dijo? ¿Cómo? Practica mi presencia. Practica mi presencia. No le pidió andá, llenar un estadio, predicarle allá, andá y fundá 10 iglesias, no. Practica mi presencia. Cuando entendió lo que Dios le quería decir, recién ahí empezó a subir de vuelta. Dios no tiene que humillar a veces hasta lo más profundo para que entremos en su sintonía. Porque a veces estamos en la carne y podemos tener, yo tengo, no sé, 20 años de creyente, en el 96, antes de casarme. Y puedo ser un creyente que viene acá todos los domingos a calentar el banco. Pero ¿y realmente estoy practicando su presencia? Porque la presencia se tiene que practicar todos los días, todo el día, todo el año. Y no te dice que tenés que tener determinada edad, o determinado físico, o determinado trabajo. No te dice nada. Yo conozco gente, albañiles, yo conozco gente camioneros, como también conozco gente con mucho estudio y que practican su presencia. Pero ¿dónde lo ves vos? Lo ves en los frutos. Vamos a Apocalipsis 1. Del versículo 4 al 6, dice, no vamos a estar, abrimos el mensaje y lo vamos a cerrar con este pasaje, pero vamos a andar paseando por la Biblia. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y escuchen esto, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y escuchen esto, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, que fue lo que estábamos recordando recién, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que dice que cada uno de nosotros fuimos lavados por su sangre. Cada uno. Él murió por cada uno de nosotros y fuimos lavados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Estuve buscando en la Biblia no, en los diccionarios, la definición de rey. Y ustedes saben que me tiraban cualquier cosa. Si vos te ponías rey en el Google, te decía el rey de basto, rey de copa, cualquier cosa. Entonces, ¿qué hice? Busqué las
distintas definiciones, y bueno, y dice una sintética, que era la que yo tomé. Y dice que es un monarca, una sola persona, único gobernante sobre una región o lugar. Y te dice, solo excepciones como Egipto, Asia, Babilonia, Israel en el tiempo de David, etcétera, que eran grandes imperios, grandes reinados, sino son territorios muy pequeños. Hasta ahí. Y dice después, se podían dividir en algunos reinados como que sería ahora un departamento, como el departamento Rosario, el departamento San Lorenzo, fíjese que chiquitos, como distrito de Buenos Aires, que son más grandes aún, o ciudades. ¿Qué pasaba? A veces esos reinados dice que eran tributarios de los grandes imperios, tenían su rey, pero a su vez esos reyes tributaban, medio como en la actualidad, ¿no? Estamos todavía con el Fondo Internacional, con el Club de París, todo eso también, con la deuda externa y todo eso, nosotros también estamos libres, pero entre comillas. O sea, no estamos tan lejos. Esto es la parte de lo que es el reino, de lo que sería el reinado del mundo. Bueno, esta es la introducción que quería darle. Ahora yo voy a orar y vamos a pedir que el Señor me guíe, porque no quiero decir nada que el Señor no quiera decir. Así que vamos a cerrar los ojos. Padre bendito que estás en el cielo en esta hora, Señor mío, te quiero adorar, te quiero bendecir, te quiero dar las gracias, Señor, porque me das la bendición y el privilegio, Señor, de estar ante ti aquí, Señor, y llevando tu palabra, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que me estés lavando con tu sangre, Señor, que me estés limpiando de todo pecado, de toda maldad, de todo mal pensamiento. Y quiero entrar en tu presencia, Señor, para recibir de tu Espíritu Santo y ser lleno, Señor. Y no ser yo el que habla, Señor, sino que seas tú, Padre Santo. Tú conoces los corazones de tus hijos, de los que estamos reunidos aquí, Señor. Conoces la situación de cada uno. Así que te pido, Señor, que tu palabra sea, Señor, directa, transparente, Señor, íntegra, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén, Señor. Bien, como le decía, vamos a hablar de los reinos. Pero principalmente vamos a hablar de nosotros como hijos de Dios y como sacerdotes y reyes que el Señor Jesús nos ha hecho a través de su muerte en la cruz. Voy a nombrar unas características. El Señor Jesús, cuando vino acá a la tierra, vino a traer el reino de Dios. Dice, yo le he venido a traer el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo. Y voy a compararlo con lo que es un reino terrenal. Sencillo, cuatro cosas dice. El reino del mundo, un reino cualquiera, tomemos el imperio persa, es temporal. El reino de Dios es eterno. El reino del mundo es político. Sin ir más lejos, cuando nosotros veíamos, si vemos en el libro de los reyes o en Crónica, todos los reyes que pasaban, ¿cómo eran? No era que de genealogía, sí, por ahí sí el hijo heredaba el trono, pero otras veces no, lo mataban y pasaba otro y así sucesivamente, y era todo político. En cambio, en el reino de Dios, la soberanía, o sea, soberanía es lo que está sobre todo, la soberanía es de Dios, no hay otra cosa, no es político. La soberanía es de Dios, Dios sobre todas las cosas. Fíjese que yo les dije en Apocalipsis, recién que les leí, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Ahí lo está diciendo. La soberanía del reino de Dios, el reino de Dios está la soberanía de Dios. El reino del mundo es regional, lo que decía, tiene límites, territorial. En cambio, el reino de Dios es universal. Universal, no solamente la tierra. Si hay vida en otros planetas, también tiene que creer en Cristo. El reino del mundo se extiende por conquistas. Antiguamente, que sí, el mismo David iba conquistando territorio y se iba extendiendo su reinado. ¿Qué pasaba? Morían soldados y morían víctimas de los pueblos que conquistaban. En cambio, en el reino de Dios no crece por esfuerzo humano, sino que crece por gracia y poder de Dios. Por gracia y poder de Dios. Uno solo derramó su sangre, que fue el Señor Jesús.
Jesucristo, Él murió por todos. No hizo falta sangre de soldado ni sangre de víctima. Él fue la única víctima. Y en cualquier lugar que sea del universo, que se acepte su soberanía y se obedezca a la voluntad de Dios, su reino de Dios ha comenzado y se ha extendido. Cualquier lugar del universo. Miren si no es infinito el reino de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros, como les dije al principio, fuimos lavados por la sangre de Cristo y somos nombrados reyes y sacerdotes. Ahora yo les voy a leer dos historias de dos tipos de reyes. Una fue Saúl, fue el primer rey de Israel, que fue elegido por Dios para ser rey. Eso, después en sus casas como tarea, lo van a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9. Ese rey, que era una persona común, dice que fue llena del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu Santo de Dios. También está en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 y 10. Dice, pero por su desobediencia, fue desechado de su reinado. Saúl se equivocó, tenía que ir a atacar a los amalecitas y Samuel, que era el sacerdote, le había dicho que Dios le había dicho que tenía que ir a y conquistar a los amalecitas porque le habían tratado mal al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. La orden del sacerdote era que tenía que ir y matar a todos, animales, recién nacidos, mujeres embarazadas, no tenía que quedar ni el loro, pero propiamente que ni el loro tenía que quedar de los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Conquistó, mató a todos menos lo mejor de su ganado, de sus ovejas, y se trajo al rey con vida. Cuando, vean y lean la historia, eso ya les dije, está en 1 Samuel 10, 11, ahí en el capítulo de eso, ahí está la historia de por qué fue desechado Saúl. ¿Qué pasó? Entonces, vamos hasta ahí. Fue elegido por un sacerdote. Dios le manda al sacerdote que elija a Saúl. Saúl es nombrado rey. Desobedeció las órdenes que Dios le había mandado y fue desechado. Después, ahora sí le voy a leer 1 Samuel, si quieren ir a 1 Samuel, porque esta sí lo quería explayarme un poquito, que es justamente la historia en que el rey David es nombrado rey. 1 Samuel 16. ¿Lo tienen? Samuel era un sacerdote. En ese momento era el que llevaba la palabra de Dios. 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Les recuerdo que Saúl había sido desechado. Seguía reinando, pero ya había desechado de parte de Dios. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense que acá el que tenía, le dijimos que no nos vayamos del tema, Jesús nos nombró reyes y sacerdotes. Acá el que tenía el sacerdocio era Samuel. Y Samuel era el que recibía la palabra de Dios. Samuel era el que recibía la palabra de Dios. Y fíjense que lo manda, primero que le dice: deja ya de llorar a Saúl. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado que estamos en situaciones difíciles y nos preocupamos y estamos con la mente y nuestro tiempo en cosas que ya Dios las desecha? Dios no quiere que pierdas el tiempo. Y muchas veces estamos empantanados en cosas que para Dios no tienen importancia, perdiendo el tiempo. Y perdemos el tiempo y creemos que es ese, ¿por qué Dios hizo esto? Y Dios te está diciendo, como hicieron ahora los hijos de acá, de mis hermanos: muchachos, vamos, partan, de un día para otro ya no están más. Pero Dios te dice: es ahora el momento. Ya dejá de estar atado a eso que no tiene sentido. Yo ya lo deseché. Hay otra cosa para vos. Como dijo mi hermano Manuel, dice: todavía me queda mucho por aprender. Él ha hecho muchas cosas en su vida de cristiano, pero aún le quedan muchas cosas más por hacer. Dios ya se la va a mostrar. Y en lo que yo voy en que él sí de este mensaje hoy es que Dios nos da un propósito en nuestra vida. Dios nos ha puesto una cosa en nuestra vida, que es ser reyes y sacerdotes. Y ahora sigo con la historia esta. Pero tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sea joven, sea niño, sea viejo, esté en silla de rueda, esté donde estés y cómo estés. Dios tiene un propósito. Y Dios no quiere que sigas atado, llorando como lloraba Samuel a Saúl. Ya basta, ya lo deseché, le dice. Ahora tenemos que ir a buscar otra persona. Yo ya elegí un nuevo rey. No te quedes ahí llorando, ahí. No, anda a buscar el nuevo rey, no perdás el tiempo. Sos mi sacerdote, Samuel. Sos el que tenés que llevar el mensaje. Vos sos el responsable, Samuel. No nos olvidemos que somos reyes y sacerdotes por la sangre de Jesús. ¿Qué hizo Samuel? Se fue a Isaí y primero que vio fue Eliab. ¡Wow! Mirá el físico que tiene, un rubio grandote. Y le dijo: no, este no es, porque yo miro, dice el hombre, dice Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si ustedes en la Biblia leen, y en los libros de Salmos también lo dice que David era un hombre que tenía su corazón como el corazón de Dios, dice que era el corazón que Dios quería que fuera. Era David, un corazón íntegro, un corazón humillado. Por más que él era rey, él estaba humillado a los pies de Cristo, a los pies de Dios en ese momento. Bueno, y dice que Eliab se le presenta adelante, pero ¿qué pasa? No era ese. Y pasó el otro hijo y tampoco era. Y pasaron todo. Y Samuel le dice: no, dice, acá no comemos y estamos muertos de hambre. No comemos hasta que no venga tu último hijo. Y ahí lo buscan, al más chiquito que estaba cuidando las ovejas.
para Isaí quizás era el menos importante de sus hijos, el menos talentoso, no sabía jugar al fútbol, qué sé yo. Era el peor, el que sacaba todo cero, ¿viste? Pero bueno, era el corazón que Jehová buscaba era el de David. Y cuando se le presenta le dice, este es, úngelo. ¿Y qué sucedió? Y acá vemos, y yo les dije y les reitero, el Señor Jesús nos nombró reyes y sacerdotes a través de su sangre. Samuel nos está mostrando como sacerdote que por más que tengamos sentimientos encontrados, primero hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, esto no se hace, pero mirá que yo siento esto y me da no sé qué. Si la palabra de Dios lo dice, obedecé primero la palabra de Dios. Porque vos sos su sacerdote y vos sos el encargado de llevar esa palabra de Dios. Es una responsabilidad terrible, terrible. Pero el Señor nos está diciendo, vos sos mi sacerdote hoy, porque yo morí por vos en la cruz. Mi sangre se derramó y te lavó, y yo te nombro ahora sacerdote y te nombro rey. Sacerdote era el que llevaba la palabra de Dios. Y el rey era el que manejaba el pueblo y que lo guiaba de acuerdo a la palabra de Dios. El que tenía la autoridad del rey. Pero estaba sumiso a la palabra de Dios. Fíjense en la historia de todos los reyes de Israel que pasaron, que los que eran desobedientes no prosperaban. O Dios los sacaba. Ahí tenemos la historia de Saúl. Tenemos la historia de Absalón, un príncipe que iba a heredar el trono, pero Dios lo desechó antes de que llegara al trono. Y así muchos reyes. Ahora, Samuel, que era el sacerdote, guiaba a la congregación a la voluntad de Dios. Y aprendió una lección. Samuel veía las apariencias, como nosotros. Muchas veces prejuzgamos nosotros y vemos las apariencias, buenas o malas, pero las vemos. Una vez el mensaje que presentó mi hermano Carlito, él lo dijo, juzgamos. Y muchas veces juzgamos antes ni siquiera haber hablado con la persona. Y Samuel tenía también ese problema, pero lo aprendió instantáneamente, porque cuando Dios le dijo, no, porque dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Samuel recibe esta palabra, cerró la boquita y esperó que se le presentaran todos los hijos de Isaí, hasta el último, y cuando Dios le dijo, este es, lo ungió. Obediencia. Como sacerdote, obediencia en primer lugar a la palabra de Dios. Yo soy un sacerdote, obediencia en primer lugar a la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías, capítulo 11. Quiero mostrarles una parte que muestra las características que debe tener un rey, pero un rey no del mundo, sino un rey del reino de Dios. Ya expliqué las características del reino de Dios, ahora voy a decir algunas características de lo que es un rey del reino de Dios. Dice Isaías 1, y está hablando de la profecía del Señor Jesús. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío.
Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Acá estaba hablando Isaías de nuestro Señor Jesucristo. Pero como yo le leí al principio en Apocalipsis 1, se los leo, dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En Isaías 11 está hablando de los 7 espíritus. Los espíritus de un rey, pero de un rey del reino de Dios. Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, que sería de obediencia. Eso es lo que tiene las características de un rey del reino de Dios. Una característica que tenemos que tener nosotros. La tuvo el Señor Jesús y nos las heredó a nosotros por la muerte en la cruz que festejábamos recién. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, se lo estaba diciendo. A mí Dios me mostró un propósito hace ya 4 años, el 2011, 2010, viniendo de Santa Fe. Y ese propósito era nada más que hacer lo que hicimos hasta el año pasado, que fue presentar el pesebre en distintos lados, que gracias a Dios y para la gloria de Dios se está extendiendo cada vez más. Y cuando yo lo presenté a la iglesia, ese propósito, dije: vos estás loco. Y ustedes saben una cosa, cuando Dios te pone un propósito y te muestra cuál es el propósito de tu vida, ese propósito no te va a dejar dormir, no te va a dejar estar tranquilo, te va a dar vuelta en tu cabeza todo el día, toda la noche, cuando estés en la iglesia los domingos, los lunes cuando vas a trabajar, y te va a dar vuelta los martes y los miércoles y todos los días. Pero si estás buscando de su presencia, Dios te está diciendo hoy: tengo un propósito para vos, tengo un propósito para vos Benjamín, para vos Claudia, para vos Jul, para todos. Tengo un propósito. Yo morí por vos, derramé mi sangre en la cruz, te lavé de tus pecados y te nombro rey y sacerdote. En primer lugar, sacerdote, tenés que llevar la palabra de Dios, vivirla en primer lugar. Y segundo, como rey te doy autoridad para que en el nombre de Jesús puedas hacer cosas en mi nombre. Y yo me glorío en ti, en tu persona me glorío. Este es el desafío de este año 2014. Ese desafío que hablaba Roberto al principio. Un desafío, pero para que ya dejemos de estar en la estupidez del mundo, mezclándonos con las cosas del mundo, compartiendo cosas en Facebook sin sentido, sin sentido, que yo veo frases hechas y cosas hechas y fotos y qué sé yo, y nadie te tira un versículo, o que nadie te dice, una promesa bíblica, o un mensaje que le haya impactado realmente en su vida, un mensaje de un pastor que le haya impactado y decir: wow, este mensaje me tocó y lo quiero compartir con ustedes, amigos del Facebook. Véanlo, que le va a ser de bendición. No veo, y estoy hablando de los creyentes, porque la gente del mundo es la gente que todavía no conoce a Jesús. Esa gente no la conoce a Jesús. Lamentablemente no la conoce, y muchos no la conocen por nuestra culpa. Por nuestra culpa, porque no somos ni buenos sacerdotes, ni buenos reyes, y no tenemos autoridad. No tomamos esa autoridad de rey que nos dio el Señor Jesús para manejarla como Él nos la pide. No la tenemos, porque estamos pensando en pavadas, dejándonos llevar por cosas del mundo, por el trabajo, nos estamos llevando por los estudios, que son más que lo que yo tengo que hacer, y no nos involucramos en las cosas que Dios nos pide. Cuando mi compañero de estudio se recontraba al infierno, mi compañero de trabajo se está pudriendo en la llama, y no saben que lo que están haciendo está en pecado. No saben que lo que están haciendo está ir a meterle, o ir con otra mujer que no es su esposa,
No saben que eso va en contra de la voluntad de Dios y que eso le va a traer maldición. Como ellos lo toman para diversión y aventura y soy el más piola, sin embargo, de eso que están haciendo algo común y nosotros no decimos nada. Y nosotros estamos como Samuel llorando a Saúl. Y seguimos llorando a Saúl y Dios está esperando que como sacerdotes que nos nombró, vayamos a buscar el nuevo rey. Que vayamos a ungir a la persona que Él ya eligió. Y resulta que nosotros estamos llorando a Saúl, perdiendo el tiempo. Y nuestro propósito sigue ahí esperando que lo vayamos a tomar. Este año, 2014, este día tiene que cambiar. Hoy tenemos que tomar una decisión personal, tuya y con Dios. Nada más. Porque si no, esto que estamos haciendo es en vano. Como decía Carlito el otro día, esto es un mensaje más. Y queda en la carpeta de mensajes que yo tengo grabada en mi cabeza. Es un mensaje más sin sentido y sigo acumulando. Dios te estaba dando hoy un propósito. Yo no sé cuál es mi propósito, ¿podés decirme? Yo tampoco lo sabía. Y sin embargo Dios me lo mostró claramente y sin decirme un pantallazo como alguna vez, o qué sé yo, que se le apareció un ángel y le habló, que lo escuchó con voz audible, como muchos han dicho. A mí no, pero yo te puedo asegurar que cuando Dios me mostró mi propósito, yo no podía dormir, se me fue el hambre, bajé de peso. Tendría que buscar otro propósito ahora porque ya estoy de vuelta. Pero es así. Dios te toca tan, pero tan profundamente que no lo podés creer. No lo podés creer. Y cambia la vida tuya y primero va a cambiar tu vida y vas a tener que dejar un montón de cosas porque no te creas que cuando el primero que lo pasó fue al rey David, después que lo ungió en el capítulo siguiente, le tocó nada menos que pelear contra Goliat. Pequeña prueba. Y estaba, dice, todo el ejército de Israel ahí y todos los filisteos acá. Y sin embargo el pobre David tenía una fe terrible, y agarró y dice, ofendieron al ejército de Dios, decía, y el ejército de Dios estaba así, temblaba como una hoja el ejército de Dios. Pero él, como rey, tomó la autoridad de Dios, fue al frente y hizo la punta. Y derrotó al enemigo. Y cuando lo derrotó, todo el ejército lo siguió. Hoy Dios te está diciendo, te doy un propósito. Hacé la punta, no mires atrás, que te van a seguir. Yo tengo gente atrás tuyo, que vos no la conocés, que vos no te la esperás, que va a estar ahí y te va a seguir. Pero vos sos el líder. Vos sos el líder. Hoy tenés que empezar. Yo te desafío hoy a que arranques. Hoy tenés que arrancar. Y no me vengas con que no, pero no estoy preparado, no porque no tengo tiempo, no porque... Entonces, ese no es tu propósito. Porque cuando vos tengas el propósito claramente, ya te digo, no te va a dejar dormir, lo vas a tener en la mente, te va como el pajarito que te pica la cabeza, te va a picar la mente, el corazón, te va a picar por todos lados. Y vas a hacer, y vas a hacer. ¿Y sabes qué? Dios, las cosas imposibles, las hace posibles. Y vas a ver, y Dios te va a ir confirmando cómo ese propósito se va a ir dando. ¿Por qué? Porque se te van a ir abriendo puertas y puertas, se te van a ir abriendo, se te van a cerrar las que estorbaban, abiertas, se te van a cerrar, y te va a ir abriendo puertas hasta que vos sí, che, realmente esto de Dios. Pero se te van a ir apareciendo Goliats también. Se te van a ir apareciendo Goliats para derrotar. Y esos Goliat pueden estar adentro de tu casa, pueden estar en el trabajo, en la calle, en todos lados. Pero no lo tenemos que tomar como algo malo eso, sino como algo bueno. Porque esos Goliat son señal de que estás haciendo un buen camino. A nosotros cuando arrancamos, lo primero que nos pasó, que nunca, nos rompieron el estéreo del lado de la chata y nos robaron el estéreo y un montón de cosas.
a mí y a varios compañeros míos que habían invitado a una cena justamente evangelística. Y bueno, y el diablo metió la cola. Pero le decía yo, gloria a Dios por esto, porque esto es una buena señal, estamos haciendo bien las cosas. Es un Goliat que había que derritar. Ese propósito, tenerlo en cuenta, va a dejar una huella. Ese propósito va a dejar una huella, no quizás a una multitud, pero va a dejar una huella. Mi hermano Manuel, tengo entendido, fue uno de los fundadores de esta iglesia. En este barrio hay una huella. En este barrio hay una huella. Gloria a Dios el día que Dios le mostró ese propósito. Hoy hay una huella en este barrio. No hace falta ni siquiera ir a un barrio. Si yo voy a un hospital y veo a una persona, o si no a mi vecina, y la veo que está mal y voy y la visito, y está mal y le llevo la palabra de Dios, quizás para nadie eso pasa desapercibido, pero a esa persona le dejé una huella. Dios cumplió su propósito en mí, dice el Salmo 138:8. Dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Así que eso tenemos que tener claro. Somos reyes y sacerdotes. Somos los encargados de llevar el mensaje de Dios y tenemos la autoridad dada por Dios para esto. En Tito, Pablo le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Tito le dice a Pablo, ahora yo te digo a vos, preséntate tú como ejemplo de buen rey, como ejemplo de buen sacerdote. Yo, ¿dónde empiezo primero mi reinado espiritual? En mi casa. En mi casa. La otra vez con el mensaje de mi hermano Carlito, él decía, si estamos enganchados del cable, si estamos enganchados allá, o si hago tal o tal cosa, en mi casa. Hay cosas que yo sé que están mal y que tengo que corregir. No la sabe nadie, pero sí Dios. Dios sí la sabe. De buen sacerdote, también, ejemplo de buen sacerdote. No, pero mi hija no ora nunca. Mi hijo, bueno, pero tus hijos tienen que verte a vos orando. Oír y orar con tus hijos. Que ellos vean la presencia de Dios en tus vidas. Hablando de mi hija, el otro día, abro así para hacer este mensaje un cuadernito que ya anoto todas las cosas y veo una cartita de ella que dice, papá te amo, lo esencial es invisible a los ojos. y justo digo, mirá vos, justo lo que dijo Samuel, lo que aprendió Samuel, ¿no? Dios ve el corazón, más el hombre ve lo que miran sus ojos. Pero ¿qué decía? Que dice que iba a levantar un rey, que ese rey no iba a estar de lo que oía, no iba a juzgar de lo que oía ni lo que veía, sino que iba a alentar, dice, y iba a bendecir a todos los que estuvieran a su lado. Está hablando el Señor Jesús. Hay una cosa, y les voy a resumir la fábula, para cerrar ya el mensaje en sí, que yo calculo que la deben conocer, es vieja la fábula. Es la fábula del cóndor. La fábula del cóndor dice que un campesino encontró un huevo en el campo y se lo llevó a su granero y la puso con la pava, la pava, no la pava de calentar el mate, la pava de los pavos, que lo empollara, y dice que salió un pavito re lindo, pero cogote pelado. Y dice que ese pavito comía mucho y rápido. Entonces le dice, cuando el pavito creció, mami, dice, yo quiero volar. No, hijito, dice, los pavos no vuelan. Ay, mami, y cada vez que comía le decía a su hermano, che, yo quiero volar. Dice, pero no, los pavos no vuelan. Y así fue, comiendo, y cada vez comía más lento, porque si vos comés muy rápido te va a hacer mal, comé más despacio. Y dice que cada vez comía más lento hasta que fue grande y comía despacio y caminaba, comía gusanito, y dice que nunca voló y se murió de viejo el cóndor. Triste la historia. Pero murió en la pavada, y eso es lo que Cristo no quiere. Él te nombró rey y sacerdote. Que te quede claro
este sacrificio valió mucho. Este sacrificio lo hizo por un propósito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Llorando todavía? Dice en Gálatas, capítulo 4, hablando justamente del rey, Gálatas 4, dice 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿No se acordás la historia del cóndor? Él era chiquito, no sabía, y estaba igual que todos los pavos, pero él era el cóndor. Él volaba más de 7.000 metros de altura, podía volar, y sin embargo estaba con todos los pavos. Y acá dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y ustedes, cada uno, si creen en el Señor Jesucristo y lo toman como Señor y Rey de su vida, somos herederos, dice. Él nos hizo herederos. Sigo leyendo. Dice, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, somos herederos del reino de Dios, del reino eterno, de donde está la soberanía de Dios, donde no hay guerra, no hay la batalla es personal. La persona que acepta a Jesús, acepta su soberanía, dice que ha pasado a formar parte del reino de Dios y el reino de Dios se ha extendido. Nosotros somos los sacerdotes, somos los encargados de proclamar ese reino en la tierra. El Señor Jesús nos está pidiendo ahora que proclamemos eso. Uno a uno, de 10 en 10, en distintas reuniones, en el trabajo, en la escuela, en la calle, a los vecinos, a quien se nos presente enfrente. Primero dice que tenemos que en nuestra casa y después a todo lo demás. Tenemos que presentar a Cristo, presentar el reino de Dios, ser buenos sacerdotes, ser buenos reyes. Y dice que vamos a tener nuestro galardón. Para terminar, les voy a pedir que abran Apocalipsis 17. Y yo les voy a decir una cosa ahora. Hoy es 2. Hoy es el día en que el que quiera puede tomar la decisión. Hoy es un día, arranca el año 2014, es un año para Buenas Nuevas de muchos desafíos. Va a ser un año de muchas pruebas, porque cuando hay un desafío grande de parte de Dios, el diablo se enloquece, se los puedo asegurar, se enloquece y no va a atacar a la gente del mundo, va a atacar a la gente de la iglesia, a los hijos de Dios va a ir a atacar. Así que ahí es donde tenemos que rompernos las rodillas en el piso orando, ayunando y no estar llorando a Saúl. No, ya lo deseché, dice el Señor. Vamos por lo nuevo. Este año tenemos que tomar un desafío personal y decir, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? Mostrámelo claramente. Que no me deje comer, que no me deje dormir, que no me deje estar tranquilo en ningún momento del día hasta que lo pueda llevar a cabo. Yo sé que si vos me estás mostrando ese propósito, ese desafío hoy, me presento ante ti para que lo hagas, para que lo lleves a cabo. Pongo mi persona, pongo mi cuerpo, pongo mi dinero, pongo mi trabajo, pongo mi auto, pongo mi casa,
pongo todo para que vos hagas lo que tengas que hacer. Dios no es deudor de nadie. Fíjese lo que dice Apocalipsis 17, 14. ¿Lo tienen? Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La pregunta es, ¿tengo alguna? Pero fíjense, no, alguna, las tres tengo que tener. Las tres, porque dice llamados y elegidos y fieles. Las tres cosas, ¿las tengo? Si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, si lo tomamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos nombrará rey y sacerdote. Ya lo hizo, ya murió, la decisión es nuestra. ¿Lo tomo? Yo lo único que pido ahora es que, si yo este año yo decido, tomo la decisión de aceptar ese propósito, que todavía no me lo mostró Dios quizás, o quizás sí, quizás Dios ya te mostró cuál es tu propósito, pero te estás haciendo el que miro a Saúl. Si Dios ya te mostró cuál es tu propósito, que te pares ahora, que te pares y que vamos a orar. Yo lo único que te pido es que no pierdas el tiempo y que estés como el cóndor y te mueras en la pavada. No pierdas el tiempo. Yo no te digo de que vayas y que llenes un estadio River Plate como hicieron Dante Gebel y todo esto. Yo no te digo que seas un Sami Fuente, que levanté un ministerio evangelístico. Pero yo sé, y Dios sabe también, y vos también sabés, que hay alguien cerca tuyo, muy cerca tuyo, que necesita que como sacerdote le lleves la palabra de Dios. Y que como sacerdote le llevé la salvación. Y estás desperdiciando la oportunidad. ¿Y sabes qué? Dios te puede desechar. Como le pasó a Saúl. Te puede desechar. Te puede desechar. Te puede desechar. ¿Querés que te deseche? A Moisés lo levantó como líder, pero no entró a la tierra prometida. Te puede desechar. Vamos a ponernos de pies todos. Y si hay alguien que toma una decisión, que pase al frente. Y vamos a estar orando, le voy a pedir al pastor que esté orando. Para que el Señor lo recalque y lo levante. Pero no tengamos temor, porque Dios, a través de su muerte, nos dio la autoridad. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Está? Vamos a orar.